Entonces, cuando uno habla de la economía social es como que es algo medio desconocido. Así que en buena hora para nosotros poder tener a alguien que podamos abordar este tema y encima como proyecto político. Bueno, Juan Ricci, yo le hago unas cosas, maestría, tiene una maestría en economía social, Maestres, ¿sí? De la Universidad de General Sarmiento. Se desempeñó en el INAES como secretario de Capacitación y Desarrollo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, vocal del directorio del Instituto Nacional, también, y también en la jefatura de Gabinete de Gobierno Nacional en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como investigador sobre el tema, empresas recuperadas mediante gestión obrera desde Cooperativa de Trabajo, y también como coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Social de la Subsecretaría de Reforma Política. Esta es una partecita del currículum que nos mandaste, nos pareció lo central, pero en un currículum mucho más largo. Así que bueno, sin muchas vueltas nos quedamos con las palabras de Juan Ricci para abordar la temática. ¿Sí? Yo comentaba recién que es un honor para mí estar acá, pero en serio, no les estoy haciendo el cuento. En serio, es un honor porque en la zona de la capital y en la zona de Buenos Aires y en los estamentos de gobierno se habla con mucho respeto de la COPI. Es decir, y dicen también, son compañeros, dicen allá. Que bueno, esto que llamamos economía social, digamos, que en los últimos tiempos tuvo especialmente fuerza, digamos, ¿no? Porque antes existían cooperativas y existía una cantidad de mutuales, pero no existía economía social. Es decir, economía social es un término relativamente nuevo que empieza a aparecer y que por ahí no se sabe muy bien qué cuernos es eso. Y la gente dice, che, ¿qué es eso de economía social? ¿A qué se refieren con economía social? Y está bueno que se plantee así, digamos, porque la economía social hay que irla definiendo no con una sola frase, para que nos quede o para que nos acordemos, sino que hay que irla definiendo despacito, ¿no? Hay que irla elaborando, digamos, lentamente. Hay cerca de 26.000 cooperativas dispersas en todo el país, de diferentes figuras, digamos, cooperativas de trabajo, cooperativas de la Argentina Trabaja, de la resolución, de las del gobierno kirchnerista, digamos, cooperativas históricas, de servicios públicos, de trabajo, que ya dije, de servicios en general, cooperativas metalúrgicas, cooperativas agrarias, es decir, hay una cantidad de modalidades cooperativas, digamos, y también hay una gran cantidad de modalidades mutuales en todo el país. Todas estas empresas que en realidad que no tienen fines de lucro, es decir, que lo que las guía, lo que las orienta, digamos, es ver cómo nos hacemos para satisfacer las necesidades cada vez más complejas que tenemos como sociedad, nos interesan mucho a nosotros. Nos interesan mucho a nosotros y les interesa mucho también a todos aquellos que tienen un compromiso con el país, pero el país como nación. Y ustedes saben que nuestro país, como nación, no termina quizá en los límites de la República Argentina, sino que se extiende por toda América Latina. Ahí hay una cuestión que tiene también que ver con las políticas externas, cómo nos dividieron y cómo fueron infringiéndonos una fragmentación. Y yo quiero hablar también de una cuestión muy cara para la economía social, que es la eticidad. Ustedes saben que una cosa es la moral y otra cosa es la ética. Son dos cosas absolutamente diferentes. Porque la ética sería, en realidad, el particular camino que va encontrando una persona o que va encontrando un pueblo para la prosecución de su deseo personal. Y en la República Argentina y en América Latina hay una eticidad también. Es decir, que hay un proyecto americano. Es decir, que no puede ser juzgado desde el bien o el mal, sino que debe ser visto desde su acierto o su no acierto, digamos. Pero hay un proyecto que tiene que ver con la realización de esa patria grande americana, y por supuesto hay un proyecto que tiene que ver con la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste,
y que tiene que ver con su eticidad, es decir, la capacidad que hemos tenido como argentinos para recorrer el camino de nuestra realización. Es por eso que el tema de hoy, que es un tema que tenía que ver, ¿cuál es la relación entre la economía social, esto que llamamos como pueblo, y por otro lado, el proyecto nacional y popular? ¿Cuál es la relación que tiene todo esto? Bueno, todo esto está profundamente imbricado, profundamente relacionado, porque desde una cooperativa, fíjense ustedes, que no pelea por la lógica de la ganancia, esto no quiere decir que no gestione lo mejor que pueda, digamos, para ver cómo se generan los excedentes que permitan la reproducción cíclica de la misma producción que está haciendo y del mismo servicio que está haciendo, pero no lo guía una lógica de la ganancia. Entonces, muy importante, porque cuando se habla de capitalismo, en realidad, fíjense que se habla de capitalismo, porque es una cuestión de capital. El capital no es solamente el uso del dinero, todos usamos dinero y en el curso de toda la historia se usó el dinero, pero solo hubo un tiempo en el mundo, que es y que no tiene más de 300 años, en el cual el dinero adquirió la fisonomía de capital. Y el capital es algo que se invierte para producir más capital, que se usará después para producir más capital, que se usará después para producir más capital. Es decir, que no se usa ese capital como objetivo estratégico de ese sistema para satisfacer necesidades, sino que se usa para la producción ampliada del capital constantemente. Y esto es una rueda que no tiene fin, y como el mundo tiene fin, ecológicamente, es decir, tiene límites ecológicamente, es decir, acá hay una situación de contracción, hay una situación de tensión muy fuerte entre esta concepción del capital como acumulación permanente, ilimitada, y la cuestión que tiene que ver con el dinero, usado el dinero para satisfacer nuestra necesidad de todos los bienes de uso que necesitamos. Y una cooperativa es eso. Uno puede explicar esto en una charla de economía y puede ser útil, pero es mucho más útil cuando una cooperativa lo vive. Es decir, y nosotros tenemos la enorme ventaja de que hay una cantidad de cooperativas en todo el país que de alguna u otra manera, no quiero hacer verso a nadie porque hay cooperativas absolutamente fieles a estos objetivos y hay otras que no son tantos. También conversaremos de eso. Pero lo cierto es que hay 25.000 entidades, más 5.000 y pico de mutuales, que tienen, más otras asociaciones y otras formas, digamos, que tienen justamente esta premisa institucionalizada. Es decir, si la política es el arte de ir institucionalizando aquella legislación, aquellos estatutos que necesitamos, bueno, la cooperativa es un logro sin ninguna duda, es un logro no menor, porque se cuenta con una ley, es decir, forma parte de un estatuto nacional que nos permite, desde lo pequeño, ir viviendo estas cuestiones que tienen que ver con una lógica que no está centrada en la ganancia, que está centrada en una ética personal y colectiva, y que tiene que ver con todo el país, que tiene una territorialización, es decir, que no habla desde lo abstracto, sino que está absolutamente enraizada en un territorio, y que por lo tanto también tiene que estar constantemente politizando, porque como no es ingenua, sabe que vive en un contexto que tiene que ver con el mercado y que tiene que ver con el Estado. Es decir, tenemos dos figuras ahí que son muy fuertes, que ya vamos a ver cómo es que las manejamos. Lo primero que se me ocurre respecto de esto es que hay una cuestión que tiene que ver con la hegemonía. Es decir, parece que se nos ha instalado de tal modo esta lógica que tiene que ver con la ganancia que nos hemos olvidado de pensar. Cuando justamente la cualidad de pensar es la cualidad que nos humaniza. Porque toda vez que desde la lógica de la ganancia decimos que pensamos, en realidad no pensamos sino que calculamos. Entonces, el cálculo lo puede hacer una computadora y lo puede hacer una máquina. Pensar no lo puede hacer nadie más que el ser humano.
Es decir, que el pensamiento es el que nos enaltece, levanta las miras absolutas de nuestro accionar. Pero el pensamiento no puede ser individual. Con el pensamiento individual no hacemos nada. El pensamiento individual puede ser muy inteligente, puede ser importantísimo, pero tenemos que llegar al pensamiento grupal. ¿Cómo es esto de la inteligencia colectiva? Bueno, esto también es algo que se elabora en una cooperativa. Es decir, uno se da cuenta que cuando se llega a conclusiones de pensamiento en una cooperativa, se llegó a un nivel de inteligencia y de abstracción mucho mayor que la suma de las inteligencias que se encuentran en ese grupo, y que justamente es lo que necesitamos para ver cuál es la forma que vamos a encontrar para la compleja situación social que cada día tenemos. Hay también toda una historia que ha laborado, producido, pensado y reflexionado con la misma óptica que tenemos nosotros y que levantamos nosotros desde el cooperativismo, y que la hemos visto embanderada de todo el país de norte a sur. Y cuando uno lee, supongo que lo han hecho ustedes también, cuando uno lee a Artigas, cuando uno lee a San Martín, cuando uno lee algunas cosas de Moreno, cuando uno lee a nuestros próceres, son nuestros verdaderos próceres, porque también es cierto que nuestra historia está plagada de macanas y de fantasmas, y tampoco eso es una casualidad. Cuando uno los lee, uno ve que esta gente ha pensado, ha sufrido, ha soñado y ha reflexionado en la misma sintonía y en el mismo camino que nosotros estamos pensando. Y también ha peleado, es decir, no se nos tiene que escapar que ha habido, cuando uno dice, esta es una economía alternativa, ¿alternativa qué? Alternativa a una economía de mercado, economía de mercado que, como vemos, se lleva el mundo por delante. Economía de mercado centrada en el individuo. Economía de mercado centrada en una lógica que tiene que ver absolutamente nada más que con la ganancia y nada más que con el cálculo económico elemental. Es decir, que con esa economía hubo también, en el curso de toda la historia argentina, lucha, combate, disputa, y muchos de esos fueron de una heroicidad que hay que sacar el sombrero. Y nosotros, cuando decíamos recién, hay cooperativas que se desvían de su objetivo, hay cooperativas que por ahí se corren de su objetivo y no son fieles enteramente a lo que nosotros entendemos como los objetivos de la economía social, no podemos ser ingenuos y pensar que no hubo todo un fino trabajo para que sucediera eso, que también opera en nuestras cabezas. Pero déjenme que les diga una cosa. Desde 1800, es decir, en los libros del secundario, cuando uno termina historia en quinto año, hay un periodo, ha leído un periodo que va de 1862 a 1880, llamado la Organización Nacional. La Organización Nacional no es más que se llama así a la derrota del pensamiento popular y del accionar popular y la supremacía del pensamiento del Imperio inglés con sus personeros en la República Argentina. Y eso ocurre después de la batalla de Mitre contra Urquiza, en que Urquiza, como dice José Hernández, gran traidor de la causa federal, da vuelta al caballo y se va, y se rinde, digamos, ¿no? Y con eso entrega toda la lucha del pueblo, toda la lucha federal, que era la misma lucha que nosotros hacemos desde la economía social, exactamente la misma, fíjense. Y desde ahí, 1862 hasta 1880, se genera una inmensa represión, muchísimos muertos, dice John William Cook, 5.000 víctimas, es decir, salieron a arrasar los pueblos de por acá, los pueblos de todo el país, salieron a arrasarlos hasta la muerte del Chacho, acuérdense. Arrasaban, incendiaban los pueblos y los quemaban y mataban. Así se organizó el país. Esa era la organización nacional, que no quede vestigio de esa alma del pueblo que quería salir por algún lado. Y el gaucho peleó, pero nunca peleó como criminal, peleó para defender sus derechos. Eso era nuestro gaucho.
no el gaucho, el gauchito de la sociedad rural que después nos meten como que fuera efectivamente nuestra tradición. Eso no es nuestra tradición. Nuestra tradición por ahí hay que salir a exhumarla, porque estaba en ese coraje y en esa postura indómita de ese gaucho que no se quería someter a una cultura y una cantidad de vínculos que no tenían nada que ver con nuestra forma de ser. Y se defendió mucho. Pero el pensamiento inglés y el accionar inglés, y esto no es una exageración, esto es así, mediante sus personeros acá, no perdió el tiempo y desde 1862 hasta 1880 construyó todos los estatutos regulatorios de la República Argentina. El Código de Comercio, el Código Civil, legislación, justicia, etcétera, etcétera. De modo que un estatuto normativo, digamos, que lo instaló. Y después, en el curso del tiempo, cada vez que un gobierno quiso ir a modificar esos estatutos injustos, inequitativos, que le servían todo, como dice Calabrini Ortiz, extremadamente generoso con los poderosos y absolutamente mezquino con los débiles. Todos esos, cada vez que un gobierno popular quiere hacer una modificación ahí, le dicen no, esto es populismo, antidemocracia. Si eso no se puede tocar. Pero entonces nosotros vemos nuevamente, digamos, que toda esa lucha que tiene que ver con ese cambio de regulaciones y con ese cambio de normativas, es una lucha que ha tenido nuestro pueblo en todo lo largo de la historia. Hay situaciones muy grandes de coraje. Yo me voy a permitir contarles, porque me ha sorprendido mucho. A mí me gusta mucho la historia argentina cuando me voy sorprendiendo con lo que voy encontrando. Ustedes saben que en 1865, o sea, acuérdense que estamos hablando 1862-1880, una gran represión en todo el país. Pero como si eso fuera poco, es la guerra del Paraguay. 1865, un genocidio que costó 3 millones de paraguayos. Para que nos demos una idea de lo que significaba esto y de lo que significa esto, Hiroshima, 40 años más tarde, o 50, fueron 700.000. Son 3 millones de víctimas de paraguayos, hecho por el imperio esclavista de Portugal, la República Argentina y el Uruguay, pero con la plata del imperio inglés. Es decir, porque había que someter y había que dominar y había que subordinar un modelo económico autónomo y soberano en la República del Paraguay. No podía permitirse eso como un ejemplo en América Latina o en América Hispana. Es decir, que la cantidad de víctimas fue impresionante. Pero antes que se declarara la guerra, se visualiza, es decir, se centra la lucha en una ciudad que es la de Paysandú. Miren, es importante porque los poetas cantan a la heroica Paysandú. Paysandú es rodeada por las fuerzas portuguesas, por las fuerzas brasileras, por las fuerzas orientales, por las fuerzas argentinas, en una magnitud de 10-1. Y Paysandú se defiende, y Paysandú enarbola la bandera de su federalismo con un orgullo que uno dice, pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde se nutre? Y se nutre desde toda la historia. Ahora, cuando yo era chico, me acuerdo que nos hicieron leer El Paso de las Termópilas. Ustedes lo habrán leído. El Paso de las Termópilas es un episodio griego muy interesante, porque ahí el imperio persa quiere dominar a los espartanos. Entonces marcha sobre Esparta para dominarlos, pero tiene que pasar por un paso muy chiquitito, que no pasan sino de a fila india, digamos. Entonces ahí se sitúan 700 espartanos para defender ese paso, contra el imperio persa, que eran 300.000. Entonces cuando llega el imperio persa al comienzo del paso,
el rey Jerjes se refiere a Leónidas, que era el príncipe que cuidaba el paso, y le dice, ríndete. Y el otro dice, no me rindo, pero te voy a pasar por arriba, somos 300.000, no me rindo. Viene un soldado de Leónidas, o sea, de los de 700.000, y le dice, tengo una buena noticia. Dicen que los persas son tantos que cuando lanzan sus flechas, se hace de noche en el cielo por la cantidad de flechas. Es decir, que vamos a pelear a la sombra. Y yo decía, ¿de dónde sale esta fuerza? ¿De dónde sale este valor? Bueno, y viene Jerjes de nuevo y le dice a Leónidas, entrega tus armas. Y Leónidas le dice, vení a buscarlas. Y esta frase, vení a buscarlas, se grabó en una piedra, y este episodio que ocurrió hace 400 años, hoy Grecia lo tiene en una piedra, la frase vení a buscarlas, como una frase de coraje de un pueblo autónomo y soberano que defiende lo suyo. Y yo escuchaba esto y me emocionaba con esta fuerza hasta que leí lo de Paysandú. Pero no solo lo de Paysandú, sino muchos episodios argentinos de gran valentía. Pero en Paysandú también, cuando ya lo están eliminando, el jefe de la escuadra brasilera le dice, ríndete al oficial que estaba a cargo de Paysandú. Ya estaban casi todos muertos. Y quedaban 20 o 25. Y el oficial que estaba a cargo le dice, cuando sucumba, es decir, me rendiré cuando sucumba, antes no me rindo. Este episodio tan fuerte de defensa de lo nuestro, ¿qué defendían? ¿Qué les llenaba el alma en esa manera? ¿Qué les llenaba el espíritu en esa manera? ¿Desde dónde se nutrían con tanta fuerza? Pues yo quiero nutrirme con esa misma fuerza. Yo necesito eso, porque se trata de mi tierra. Es decir, que esa avidez que uno tiene para leer historia y para nutrirse de todas esas cosas, no es para hacer una cuestión del pasado, digamos, sino nada más ni nada menos que para largarse para el futuro. Es decir, largarse con toda esa fuerza, porque la historia no comenzó cuando yo aparecí en este mundo, sino que la historia viene desde atrás, y viene justamente llevando todas estas cosas que a mí me interesan mucho. De modo que cuando uno ve que en el país existe la posibilidad, porque hay un proyecto nacional con una cantidad de problemas y con una cantidad de carencias, pero hay un proyecto nacional que se esboza, que se dice, que se habla y que se ve, pero que hay que, por supuesto que hay que enriquecerlo y llenarlo de contenido y llenarlo de lucha y llenarlo de objetivo. Uno dice, bueno, nosotros tenemos desde la economía social un ámbito concreto, porque acá tenemos por lo menos el 10% del PBI nacional que se produce en condiciones que no tienen que ver con la economía de mercado. El 10%. Ahora este 10% no nos alcanza para incidir fuertemente ni en la reglamentación, ni en la normativa, y ustedes lo saben como cooperativistas, las cooperativas de gas no pueden aumentar su tarifa desde el año 92, las cooperativas eléctricas desde el año 2004, la telefonía está en las mismas condiciones. Es decir que acá, sin ninguna duda, hay una política, es decir, el proyecto nacional tiene que darse una política para ir logrando logros, pero no puede conseguir en un tiempo relativamente corto dar vuelta con todo este estatuto del coloniaje, como llamó Jauretche, a todas estas normativas y a toda esta legalidad, entre comillas, que tiene historia en el país y que se asentó a sangre y fuego, como hemos dicho. Es decir, que eso lleva su tiempo y lleva su inteligencia también. Es decir, nosotros decimos desde la economía social, bueno, necesitamos una teoría política. Pues evidentemente no basta entonces está muy bueno que nos demos agua potable,
en una sociedad que, fíjense, que ustedes acá tienen agua potable porque está la COPE, pero esto no pasa en todo el país. Yo vengo del conurbano, no hay agua potable, pero todos tenemos celulares. ¿Por qué tenemos todos celulares pero no tenemos agua potable? Y porque pareciera que la satisfacción de las necesidades, entre comillas, las plantea una corporación a veces, porque los celulares tenemos todos. Bueno, es decir que esta economía social que quiere y que tiene una comunión de objetivos, digamos, con toda esta historia, necesita una teoría política que le permita crecer y estar en condiciones no solo de disputar espacios económicos, sino también espacios culturales, espacios políticos, que justamente le permitan incidir en las decisiones nacionales con más fuerza que la que tiene actualmente. Y en este sentido es que les quiero decir que lo que se habla últimamente, yo vengo de una reunión de 50 federaciones mutuales que se hizo en Parque Norte, donde justamente lo que se planteó ahí, y se ha hecho en el cooperativismo también, es ver cómo hacemos para llegar al 30% del PBI en un tiempo de 10 años. Bueno, vamos a pelear la altura para ver cómo llegamos al 30% del PBI en un tiempo de 10 años. Esto va a significar también... Bueno, esto va a significar que vamos a tener que hacer ciertas alianzas estratégicas. Por ejemplo, nosotros conversamos con las pymes. Las pymes, en general, ustedes saben que tienen cerca del 45% del PBI en la República Argentina. Pues este 45% del PBI en la República Argentina, la mayoría de las pymes tienen los mismos problemas que tenemos nosotros como cooperativistas en todas las empresas, en todo lo ancho y lo largo del país. Es decir que ahí, si somos inteligentes, nosotros necesitamos una alianza con ellos. Alguien decía el otro día, no podemos mezclar las cosas, porque una cosa es una cooperativa, otra cosa es una mutual y otra cosa es una pyme. Son tres cosas absolutamente distintas. Bueno, desde el punto de vista conceptual, son figuras jurídicas distintas. Desde el punto de vista político tienen los mismos problemas, por lo tanto lo más inteligente es que estemos todos juntos, acollarados de la mejor manera posible para hacer un frente común, para conseguir llegar a incidir en las políticas nacionales que no dependen de la bondad de Cristina o de la bondad del gobierno, digamos, sino que depende, porque ya somos grandes y lo sabemos, de la relación de fuerzas en el país. Es decir, que nosotros tenemos que largarnos a construir, sin ninguna duda, una relación de poder. Y esto es muy importante, y aunque parezca tan sencillo, lo cierto es que el cooperativismo tiene mucha historia en la generosidad de su planteo, pero no tiene tanta historia en la politicidad de su planteo. A veces los cooperativistas hemos sido como ciertos religiosos, digamos, ¿no? Bueno, hacemos las cosas de la forma más solidaria, en grupo, nuestras relaciones y nuestros vínculos, pero en cierta forma hemos despolitizado, es decir, no nos hemos largado a hacer una politización de nuestros comportamientos. Y una politización de nuestros comportamientos implicaría entonces compenetrarnos de una estrategia política que nos permita alcanzar esa incidencia que nosotros necesitamos. Es decir, fíjense, necesitamos un plan estratégico para toda la economía social y necesitamos un objetivo estratégico para toda la economía social abrazado por todos los cooperativistas de todo el país. Pero eso es una tarea absolutamente política. Hay que largarnos a reunirnos, hay que juntarnos, hay que conversar. No se puede hacer nada que no se hable, que no se haya dicho, ni que se vea. Es decir, que hay que hablar y ver, digamos, para crear. Y eso es un laburo que nos tenemos que dar de punta a punta del país. Les quiero decir que eso es lo que está pasando en este momento.
hay una fuerte politización de la economía social. Si la economía social pasó en algún momento por una etapa de encierro, motivado quizá por las épocas de persecución, de lo que significaba el cooperativismo, que había que cuidarse, había que encerrarse, qué sé yo. Este es un tiempo absolutamente contrario a eso, es un tiempo en el cual el cooperativismo y el mutualismo se abren de la mayor forma posible, articulan alianzas entre sí. Se está conformando ahora una mesa nacional del mutualismo argentino, más allá de la división de las confederaciones. Cooperar ya constituye una mesa muy amplia de todas las cooperativas del país, y se está planteando también la construcción de una mesa coordinadora de políticas nacional del cooperativismo y del mutualismo, todos juntos en una misma mesa, planificando la economía social. Pero yo diría que si este tema tan importante, digamos, como es la definición de un objetivo estratégico, queda en manos nada más que los dirigentes, estamos en problemas. Es decir, que lo que pareciera que lo que hay que hacer es que esto suba y baje de la manera más intensa posible. Es decir, que todas las cooperativas del país puedan opinar, puedan participar. Bueno, es una tarea que no es para nada fácil, y es una tarea que necesita lo que la militancia se llama cuadros. Y acá estamos en un serio problema porque no tenemos cuadros. Es decir, no hay tantos cuadros, no hay tanta gente formada. ¿Qué es un cuadro? Y un cuadro es una persona que está en condiciones de coordinar actividades entre muchos para ir en un sentido indicado. Bueno, y eso es algo que nos cuesta. Fíjense que las instituciones tienen esa función. Es decir, cuando hacemos las instituciones son en realidad las que nos marcan el mapa de ruta de cómo hay que comportarse. Por eso vamos a la escuela desde chiquititos, digamos, porque nos enseñan cuál es el camino que hay que seguir, cómo se piden las cosas, cómo hay que actuar, etc. Las instituciones son importantísimas. No podemos estar en contra de ellas. La lengua materna es una institución, es decir, que uno no puede estar en contra de eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es inventar las instituciones que necesitamos para la liberación que necesitamos. Alguien dijo alguna vez: ¿quieres liberarte? Inventa la institución que necesites, pues solo no lo vamos a poder hacer. De modo que también de esa conquista política es de lo que se trata, es decir, de generar las instituciones que necesitamos y de generar sobre todo movimiento. Ustedes saben que el movimiento sería esa unidad de muchos detrás de un objetivo compartido, donde se comparte cultura, se comparte tradiciones, se comparten recuerdos, pero sobre todo se comparte un objetivo para dónde vamos. Eso es un movimiento. Existió el movimiento irigoyenista, existió el movimiento peronista y existe el movimiento peronista, que justamente han puesto esa caracterización, y nadie lo niega, digamos, ¿no? Eso ha sido movimiento, digamos. Bueno, necesitamos fortalecer ese movimiento que es un movimiento que tiene que ver con todo el campo nacional. Ahí estamos todos juntos, es decir, no nos desune nada, ahí estamos todos juntos, somos todos hermanos, somos todos argentinos y somos todos americanos. Es decir, que no hay ninguna razón para que estemos afuera de eso, todos estamos adentro. Los que no están adentro son los que quieren medrar con nosotros y hacernos hacer cosas hasta cambiarnos la cabeza, digamos, para que hagamos cosas que le convienen a ellos, pero nosotros pensamos que nos convienen a nosotros. Y para eso usan los medios de comunicación. Por eso también los medios de comunicación es un sector productivo en el que hay que, sin ninguna duda, meterse y ver cómo conquistamos espacios. Hay una red llamada Usina de Medios, donde hay cerca de 600 medios, entre orales, gráficos y televisivos, cerca de 600 medios cooperativos y mutuales,
están todos juntos en una red. Eso es muy importante, pero no alcanza. Es decir, llegamos con pequeñas radios y pequeños diarios, digamos, a rinconcitos del país, pero sale una noticia en Clarín, es como que nos desvirtúa todo, nos tira a la miércoles todo nuestro laburo. Es decir que hay una gran tarea, pero es una tarea no solo de los dirigentes, es una tarea de cada uno de nosotros. Bueno, y con esto quiero concluir. Cuando hacemos este esfuerzo desde la economía social por construir ese país que queremos, nos nutrimos de toda esa historia, nos nutrimos sin ninguna duda de esas luchas corajudas, empecinadas, empedernidas, en función de una cultura que amamos porque nos hace bien, frente a una cultura que nos destruye, que nos fragmenta, que nos separa. Y no somos ingenuos, somos inteligentes, somos adultos, entonces pensamos que hay que juntarnos entre nosotros y lo último que tenemos que hacer es enfrentarnos entre nosotros. Al contrario, ver la forma, cómo nos unimos de la mejor forma posible, y sobre todo también cuáles son nuestras iniciativas respecto de lo que vamos a pensar y respecto de cómo nos vamos a organizar. Es decir que la información, esta información que estamos diciendo, es decir, fíjense lo que la palabra dice, uno se informa, es decir, cuando uno se informa se da forma, pero a veces nos hemos dado formas que no nos han convenido para nada. Es decir que ahí también hay que pensar las formas que necesitamos para las múltiples actividades y para la heterogeneidad de nuestras diferencias, cuáles son las formas que necesitamos y cuál es la organicidad que necesitamos. Es decir que estamos en un tiempo de absoluta creación y de absoluta disputa, vamos a decirlo con todos los términos, absoluta creación y absoluta disputa. Nunca en el mundo hubo tanta concentración del dinero en tan pocas manos, y al mismo tiempo en el mundo nunca hubo tanta heterogeneidad, tanta multiplicidad de formas de actuar y de formas de resolver. Entonces, este es un momento de gran oportunidad para la creación. Todo esto que está pasando en América Latina es importantísimo para nosotros. De modo que entonces, con los pies en nuestra historia, recogiendo toda esa mística y todo ese entusiasmo y todo ese espíritu, desde la actualidad que nos exige una politización hacia un destino que tiene que ver con nuestro proyecto nacional y popular, que es, sin ninguna duda, el de la patria grande y el pueblo feliz. Bueno, esto nada más. El sentido que tiene es ver, bueno, frente a la adversidad, cómo le doy respuesta a las necesidades que tenemos. Es decir, yo provengo de una mutual de transporte de pasajeros llamado El Colmenar. Lo pongo como ejemplo porque es la que más conozco, pero no es la única que conozco. Sé de muchas experiencias muy interesantes y la copia es una de ellas. Y las cooperativas con las que nos encontramos hoy son otras. Pero yo vivo en la zona de Moreno, en el conurbano bonaerense, donde las líneas de colectivo son las que disponen cuál va a ser la frecuencia, es decir, porque el poder político municipal no les puede poner los puntos. De modo que las líneas de colectivo son las que diseñan cómo va a viajar la gente, no el poder político. Entonces, nuestro pueblo es un pueblo de 70.000 habitantes, donde la línea de colectivos, hace 25 años atrás éramos 25.000 habitantes, y la línea de colectivos iba con una frecuencia de 1 hora. Y no había más frecuencia. Entonces, nos juntamos todas las entidades intermedias, las sociedades de fomento, cooperativas, para darle
a la línea pública de colectivos que ponga más frecuencia. Y ella decía que no lo iba a poner porque no era rentable. Escuchen esto porque es interesante. No lo ponemos porque no es rentable. Es decir que la lógica de la ganancia no les permitía darnos ese servicio. Bueno, para hacerla corta, fuimos 10 veces. El cura, la monjita, los cooperativistas, los sociedades de fomento, todos, la gente del barrio, todos, nunca conseguimos que nos pongan más frecuencia. Entonces se nos ocurrió un invento. ¿Cuál era este invento? Una mutual, un servicio de transporte en común de pasajeros. Se llama así, hoy en día es un reglamento mutual, pero lo iniciamos nosotros. Es así, todos los que viajan en el colectivo son socios, es decir que el servicio es de los socios. Yo quería saber, preguntarles cuáles son las conversaciones que han tenido con el movimiento obrero y cuáles creen que son bueno, cuál es la situación, cómo advierten que es la opinión de ellos respecto a esto y cuáles son los obstáculos que se cree que hay para articularse ahí. En la provincia de Buenos Aires hubo una reunión de cooperativistas y de mutualistas muy grande, como una especie de retiro espiritual, digamos, donde nos reunimos como 4 días seguidos y todos eran presidentes de federaciones, tanto cooperativas como mutuales, y había también representantes del movimiento obrero, como también representantes de pymes. Todo eso se plasmó en este movimiento que actualmente existe, digamos, que no voy a acordarme el nombre ahora, pero se vienen reuniendo empresarios y obreros y cooperativistas en un espacio definido así, digamos, como si te dijera de recuperación solidaria de la empresa, no sé cómo se llama, pero es un espacio que existe. Pero en Open Door justamente lo que se planteó fueron los fundamentos básicos de cómo es esta relación. La relación a veces es óptima con el movimiento obrero y otras no, porque, por ejemplo, ellos ven en el cooperativismo de trabajo una figura que en cierto modo atenta contra la calidad del obrero, ¿viste? Porque toda vez que el cooperativista de trabajo no tiene una relación laboral, sino que es al mismo tiempo que trabajador, es empresario, digamos, y que no le corren las generales de la ley de la relación laboral, ellos ven ahí y no quisieran en realidad que esto tenga, es decir, que no se sancione en el país una ley de cooperativas de trabajo que traería alguna solución a lo que vos, Negro, hace un rato planteabas en cuanto a la desigualdad de condiciones de las cooperativas de trabajo respecto de las empresas de mercado. Pero de todos modos hay muchas conversaciones con ellos, hay muchas acciones conjuntas y hasta hay espacios todavía embrionarios, digamos, ¿no?, de unión para trabajar juntos todas estas cosas. Ese es el laburo, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué futuro ves para los microemprendimientos de personas comunes y corrientes, que no son cooperativistas, que no están en asociaciones o que no están en el movimiento obrero? Chicos normales que están tratando de hacer algo por ellos mismos. Yo creo que todo lo que pensemos para producir juntos está excelente y está bien. Yo no le llamaría microemprendimientos, es mi única diferencia, digamos, porque puede ser que en el curso del tiempo sea rápidamente un emprendimiento más grande, digamos, o que se junten entre sí o que tengan alguna articulación y lo puedan evolucionar. Los microemprendimientos son nosotros lo tomamos como una especie de escuela precooperativa, digamos, ¿no? Porque posiblemente muchos de esos microemprendimientos devengan en el curso del tiempo en una formación cooperativa. Nos interesa mucho. Inclusive estamos en un programa que tiene que ver justamente con vincularnos con las escuelas técnicas, con los chicos de 5º año o de 6º año, digamos, y a todos esos chicos que empiezan con microemprendimientos, ver cómo los introducimos en el tema cooperativo, digamos, para decirlo de alguna manera, para que puedan conformar una cooperativa y en cierta forma hacer un emprendimiento que tenga una fuerza un poco más
contundente que un microemprendimiento. Nosotros apoyamos todo eso y pensamos que forma parte también de la economía social. La relación en cuanto a las fábricas recuperadas, Sanón, Bauer, IMPA y todo el resto realiza en relación a la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo articula fundamentalmente el INAE para que el Estado contribuya a esa apropiación necesaria de los trabajadores organizados en cooperativas en relación a toda la experiencia acumulada, fundamentalmente en estas y por supuesto otras más fábricas recuperadas que pelean porque el Estado juegue un rol a favor de esa actividad que es cooperativa en sí, ¿no? Por más que hayan tomado distintas formas. Fíjate que cumple con el objetivo nuestro de que los trabajadores sean dueños de los medios de producción. Esto es lo que nos interesa, está muy bueno que sea así. Esto es lo que hace una cooperativa de trabajo en general, pero las fábricas recuperadas, toda vez que se ponen sobre sus hombros la responsabilidad de continuar con esa empresa que quebró, es como que están en la práctica, contante y sonante, digamos, haciendo esta consigna, ¿no? Es decir, que nosotros lo vemos como una especie de conquista obrera, digamos, en cierta forma. Es así, y así lo dicen también muchos compañeros de las fábricas recuperadas. Ellos lo ven como una conquista obrera, conquista política obrera. La reforma a la ley de concurso de quiebras y todo eso ha sido muy buena. Eso ha sido un adelanto no menor porque la ley de quiebras era una ley que parecía inamovible. Bueno, ustedes saben que hemos modificado, este gobierno ha modificado la ley de prensa, la ley de medios, pero todavía, por ejemplo, no hemos podido modificar la ley de las entidades financieras. Y eso tendría que hacernos ver qué pasa, es decir, porque no es nada más que, es decir, no es una mera falta de voluntad. Si uno hace un análisis despolitizado y dice no hay voluntad. No hay voluntad, ¿cómo que no hay voluntad? Eso pareciera que lo que pasa es que no están generadas las condiciones. Entonces esto te está diciendo, a veces nos informamos por inferencia, inferimos. Esto nos está haciendo inferir que la relación de fuerzas en el país, del mundo financiero, sigue teniendo una gran fuerza, un potencial impresionante. Es decir, que muchas veces nos hace retroceder y, como dijo Cristina en su discurso hace poco, yo quiero conversar con los que juegan en primera, porque los que juegan en primera siempre están atrás, siempre están ocultos, no los vemos, entonces nos cuesta verlos. Pero lo que te quiero decir es que falta mucho por construir y nos falta mucho por laborar, pero sin ninguna duda se está avanzando de la mejor forma posible, con muchos inconvenientes, y necesitamos más fuerza, claro. Mi pregunta, desde la teoría, tengo la sensación de que muchas veces el fracaso de los cooperativismos es porque se adhiere a un personalismo que convierte a algunas cooperativas en reductos de intereses personales. Usted mismo dijo que algunas cooperativas son traidoras. Yo quiero preguntarle si no tiene mucho que ver en esas traiciones el no tener una forma participativa auténtica, donde todos pesen, y sé que la participación siempre debe ser poca como en los partidos políticos, y evitar esa decisión en manos de pocos. Es una pregunta teórica que no debe ser fácil contestar, y le digo que he advertido, por ejemplo, en cooperativas de España, como la Mondragón, en Venezuela, que he conocido algunas, en Brasil, que veo que funcionan bien porque hay una renovación constante de la parte directiva. Es una pregunta porque quisiera saber cuál es su opinión en base a su experiencia muy grande. Lo que yo te puedo contestar es absolutamente limitado porque es un tema para pensarlo entre muchos, pero como somos gente de coraje nos animamos a la pregunta.
o queremos ser gente de coraje, que es otra cosa distinta. Nos animamos a la pregunta. Yo hice una maestría, como se leyó recién, y la tesis era justamente cuál es el fenómeno que pasa cuando una cooperativa o una mutual o una entidad que nació con un objetivo social determinado, en el curso del tiempo lo va traicionando el objetivo. Es decir, se va despacito, 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 se va convirtiendo en otra cosa. Bueno, yo pensé que era fácil y me metí en una tesis que aún al día de hoy no la he podido terminar, porque empiezan a aparecer una cantidad de cosas muy interesantes todas. La más fuerte que te puedo decir es que toda cooperativa tiene que ir diariamente y cotidianamente con el mercado, que tiene una lógica absolutamente distinta, tiene una lógica que tiene que ver con la ganancia, y la cooperativa tiene que ver cómo maneja esa lógica de la ganancia para afuera y cómo se preserva para adentro de que no le perturbe la armonía esa lógica, digamos. Es decir, que tiene un fuerte laburo ahí. Ahora bien, ese fuerte laburo es un laburo vincular y grupal que tiene que hacer. Es decir y no siempre a veces estamos en condiciones, porque es absolutamente difícil. Hay que conformar el grupo. El grupo es una de las cosas más difíciles de construir. Alguien dijo alguna vez, y yo compro esa frase, bienaventurado el que tiene un grupo, porque realmente es salud mental disponer de una situación grupal. Si no, uno a veces sale diciendo cualquier cosa porque su cabecita anda por los rincones de la tradición o de qué sé yo, por ahí dice cualquier cosa. Es decir, que el grupo va equilibrando y va haciendo más inteligentes y más certeros nuestros pensamientos y nuestros objetivos. Es decir, que la cooperativa debe ser consciente del cuidado de la constitución, cuidado y consolidación de ese grupo. Pero también, si la cooperativa se queda en esa mera cuestión de cuidado de su grupo y de su servicio local, no se va a sostener bien, porque la cooperativa tiene que tener en cuenta que su sustentabilidad depende también de la situación de todo el país y sobre todo de la situación de las otras cooperativas, y articulando entre sí es la principal ley de sustentabilidad del cooperativismo. Pero entonces tienen que tener un proyecto en común, es decir, que tienen que salir de la cooperativa y construir con otras cooperativas un proyecto en común que opere políticamente vinculándote, y ya ves vos que es todo esto. Si alguna de estas cosas se le piantara, es decir, no la hiciera, posiblemente termine casi sin querer, y el infierno está lleno de buenas intenciones, desvirtuando los objetivos cooperativos. Vayamos haciendo un cierre con un fuerte aplauso.